Bienvenidos a una nueva edición del Sofá Inmobiliario del IE Real Estate Club. Yo soy Gemma Alfaro, vicepresidenta del club, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Sandra Daza, directora de GESVAL, que aparte es miembro de nuestro comité asesor y ha tenido la amabilidad de venir hoy a acompañarnos. Muchísimas Bueno, gracias. lo primero de todo, ¿quién es Sandra? Bueno, pues Sandra es nacida en Madrid, tengo 48 años y estoy en este sector casi por casualidad, te diría. Pero, aunque llevo ya casi 20 años. Este es mi aniversario este año, cumplo 20 años en el sector inmobiliario. ¿Y qué es lo que te llevó al sector inmobiliario? ¿Cuál fue esa casualidad? Bueno, yo llevaba tiempo trabajando en Alemania, en Frankfurt, en banca, y en aquellos momentos la banca alemana era una gran protagonista de la financiación en España y a través de aquel trabajo pues empecé a tener bastante relación con aquella banca. Y bueno, pues mi etapa en Alemania la verdad es que ya estaba algo cumplida, ya llevaba casi 4 años viviendo allí y tenía ganas de volver a Madrid y bueno, encontré esta oportunidad en GESVAL y la verdad es que pues estoy encantada, ¿no? Y aquí sigo, la verdad que muy contenta. Sí, 20 años ya es un recorrido. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado durante todo este tiempo? Me han dado muchísimos buenos consejos, por suerte. Pero quizá uno de los mejores es el de ser una esponja, aprende mucho de las personas que están a tu alrededor, pero nunca imites, ¿no? Busca tu propio estilo. Y no es fácil, encontrar tu propio estilo no es nada fácil, la verdad. Sí, además muy útil no solo en el sector inmobiliario, sino en general. En la vida en general, ¿verdad? Sí, total. ¿Y de los proyectos o acciones en las que hayas participado, de cuál te sientes especialmente orgullosa? Pues mira, hay una que quizá por su relevancia, ¿no? en el sector me gusta mucho recordar y fue un proyecto bonito. Creo recordar que fue en 2012 o creo que sí, y fue precisamente participar en el test de estrés de la banca española, auspiciado por el Banco Central Europeo, donde tuvimos la suerte de poder estar y tener un papel bastante relevante. Y después ese proyecto dio lugar al nacimiento de Sareb. Y bueno, pues la verdad es que fue un proyecto interesante en el que aprendimos mucho y la verdad que lo recuerdo con cariño. Sí, en un momento relevante, además. Y que, sin embargo, ¿cuál es el proyecto del que estás como menos orgullosa o que cambiarías? Pues la verdad es que no tengo, o sea, te diría que no tengo proyectos de los que no estoy orgullosa, ¿no? Pues mira, la verdad es que lo he pensado. ¿Qué podría decirte? Pues posiblemente a lo mejor no haber cuidado a algunos profesionales, ¿no? Que han estado cerca, que no supe cuidar suficientemente y que a lo mejor lo hubieran demandado, ¿no? No tanto los proyectos, porque creo que al final los proyectos pues, son aciertos y desaciertos. No siempre estamos iluminados, la verdad, pero creo que posiblemente a lo mejor pues, no haber estado posiblemente más atenta, ¿no? A algunos profesionales que lo hubieran demandado. Porque al final consideras que es como capital humano que puedes perder, ¿no? Sí. Bueno, que es el gran recurso de absolutamente. De una empresa, de una consultora. Y sobre todo en consultoría, ¿no? Que nuestro mayor activo son las personas y el talento. Y posiblemente pues, no siempre se está tan atento, ¿no? A las necesidades de todos. Y quizá ahí pues podría haberlo hecho mejor en algunos momentos, sí. Y mirando de reojo al resto del sector o a la competencia, ¿qué acciones o qué deals o qué proyectos han llevado a cabo y te hubiera gustado hacer a ti? Pues es que hay muchísimos, la verdad, hay muchísimos. Hay muchísimos que me hubiera encantado asesorar. Pero bueno, yo creo, a mí hay un edificio en Madrid que me encanta, que es Torre Picasso, que bueno, está en manos del mismo propietario hace muchos años, pero bueno, en lugar de ponerlo en pasado, lo pongo en futuro. Me encantaría asesorar esa operación y estar involucrada en esa operación si algún día cambia de manos. Pues nada, igual me llaman, escucha. Igual me llaman. Y ya pasando más a mirar la actualidad, ¿no? Estamos en un momento trepidante de noticias en general.
¿Cuál crees tú que va a ser la tendencia que domine el sector los próximos meses? Bueno, yo creo que estamos ante una tesitura de grandes retos, la verdad, para nuestro sector, ¿no? Sobre todo en todo lo relacionado con el sector residencial, ¿no? Con el vertical de residencial. Bueno, en un contexto económico y un contexto de incertidumbre pues muy alto, y creo que ahí vamos a ver cómo esa evolución de oferta y demanda, pues yo creo que va a sufrir cambios, la verdad. En otro orden de cosas, pues creo que tenemos una gran oportunidad en el sector hotelero. Creo que España ofrece muy buenas oportunidades en ese sector y creo que vamos a ver grandes operaciones de inversión en el sector hotelero, porque no olvidemos que seguimos siendo, a pesar de todo, seguimos siendo una gran potencia turística a nivel mundial y creo que tenemos que volver a ese papel, ¿no? Una vez que toda esta incertidumbre cese, y esperemos que no tarde demasiado, pues España volverá a ocupar su lugar, que no ha perdido por causas propias, ¿no? Sino por circunstancias internacionales, y creo que ahí vamos a ver buenas operaciones. También vemos otros verticales de negocio que ofrecen interesantes oportunidades, ¿no? Hablábamos de los centros de datos, ¿no? de los data centers. Bueno, creo que es un vertical, casi está entre la infraestructura y el inmobiliario, no es puramente inmobiliario, pero también nuestra propia situación estratégica, ¿no? en Europa nos sitúa en un lugar muy importante, ¿no? para ese tipo de inversiones. Creo que vamos a ver ahí todavía inversiones interesantes, y no podemos olvidar el logístico, que sigue siendo, en mi opinión, el gran ganador, por lo menos para los próximos, pues no sé, 1 o 2 años. Y haciendo un poco hincapié en el tema de la vivienda, ¿cómo consideras que le va a afectar la situación, tanto inflacionista, momento también emocional, ¿no? De cara a las transacciones vendedor-comprador? Sí. Bueno, venimos de un contexto en el que en 2021 ha habido un récord de compraventas, ha habido un récord de concesión de hipotecas y se vuelve a batir récords en este sentido en este trimestre, ¿no? La situación inflacionista no deja de suponer un claro empobrecimiento de los hogares, ¿no? Eso es una realidad. Lógicamente puede que suban, bueno, no puede, es decir, subirán de alguna manera los alquileres. Es verdad que justamente ayer conocíamos una medida del gobierno para intentar paliar esa situación de una manera temporal, pero bueno, lógicamente subirán de alguna forma los alquileres a medio plazo, y puede existir un grupo de población que decida que se trasladará hacia la compraventa, ¿no? En lugar del alquiler. Al mismo tiempo, los bancos centrales están planteando una subida de tipos. En función de la velocidad con la que lo hagan y en la medida en la que lo hagan, veremos cómo se resiente esa demanda también, ¿no? Entonces, digamos que estamos en una coyuntura complicada, ¿no? Y bueno, y luego ya hay pues situaciones mucho más concretas de nuestro sector. Pues sabemos que tenemos un déficit de mano de obra cualificada, sabemos que afrontamos costes de construcción con aumentos exponenciales, que puede hacer lógicamente que muchos promotores decidan esperar, ¿no? para empezar esos proyectos. Quiero decir, es una coyuntura complicada, ¿no? Y sin duda vamos a ver un impacto en el sector residencial. Lo que está claro es que la demanda sigue robusta a día de hoy, sigue siendo una demanda solvente, y en ese sentido creo que estamos mucho mejor que en épocas anteriores, ¿no? Y confío en que esa demanda pues continúe pujante, ¿no? Pero es verdad que se enfrenta a todas estas situaciones que comentaba que vamos a ver cómo impactan. Pues sí, hay mucho por ver. Antes comentabas de tu etapa fuera, sé que eres una persona que también te ha seguido formando. ¿Qué importancia das no solo a ese esfuerzo, a esa tenacidad, ¿no? que sin duda tienes, sino a
a la posibilidad o a la importancia de esa formación continuada, ¿no? Que es casi pregunta obligada estando como estamos en el Instituto de Empresa. Claro, bueno, yo creo que iba a decir en estos tiempos, pero realmente ya no podemos dejar de formarnos, ¿no? Creo que es algo absolutamente vital. Creo que además los profesionales del sector inmobiliario tenemos la obligación de estar muy atentos a lo que pasa ahí fuera, ¿no? Cuáles son las tendencias, ¿no? Porque eso va a impactar totalmente en nuestro sector, ¿no? Cómo se comprará, cómo se vivirá, cómo se decida pasar el ocio. Todo eso va a impactar en nuestro negocio, ¿no? Creo que tenemos que ser muy vigilantes de la actualidad y de las tendencias y de lo que está pasando. Creo que en las organizaciones también cada vez se aprecia más la polivalencia, y eso demanda formación continua y formación en muchas cosas, no solamente en las puramente técnicas de nuestro sector. Y eso creo que es relevante, y me encantaría además invitar, ¿no?, a todos a que emprendan ese camino de la formación en muchos campos, ¿no? Y creo que hará mejores profesionales inmobiliarios. ¿Y crees que esa formación tiene que ser específica? Creo que debe ser específica porque aporta mucho más valor, en mi opinión. Y creo que debe ser muy abierta también. Sí, las dos cosas. Sí. Ahora te queríamos hacer una pregunta que ya lo hicimos con Juan, que nos dejó Miquel, compañero tuyo de Colliers, compañero del comité asesor, que es: ¿qué mito inmobiliario te gustaría desmontar? Pues mira, a nivel internacional me encantaría desmontar el Madrid y Barcelona. Creo que hay grandísimas oportunidades de inversión en otras ciudades españolas. Y todavía nos cuesta a veces hacer entender esto a determinados inversores, aunque eso ya ha cambiado mucho, pero bueno, creo que hay todavía mucho que hacer. Y luego, más a nivel doméstico, pues otro mito que creo que también estaría muy bien desterrar, pues es que somos un sector pues poco profesionalizado, un poco abusivo, y creo que tenemos que poner en valor lo que somos, ¿no? Somos un sector muy profesional. Por suerte nos hemos hecho un sector muy profesional y que aportamos mucho, ¿no? Y creo que quizá ese sería uno de los mitos que me encantaría desmontar. Bueno, todo una fan del sector. Y si no te hubiéramos visto en el sector inmobiliario, ¿dónde estaría Sandra Daza? Pues estaría posiblemente en política. Sí. O en la diplomacia. Yo quería estudiar la carrera diplomática. Ese era mi sueño, la verdad. Pero bueno, vengo de familia de empresarios y digamos que me empujaron mucho para que estuviese en el sector privado. Pero la verdad es que a mí me encantaba la política y me encantaban las relaciones internacionales. De hecho, estudié relaciones internacionales y me hubiera encantado, la verdad, me hubiera encantado dedicarme al servicio público. La verdad es que sí. Bueno, igual... Esto no te lo esperabas. No. Para nada. Vamos a pasar a las preguntas de los socios. Hemos hecho una selección y un resumen de algunas, porque bueno, eran bastantes. Hay una que me parece como especialmente interesante para comenzar, que es en el momento que hemos tenido, los cambios, ¿no?, que hemos tenido estos 2 últimos años y pico, que como siempre decimos son todas las tendencias, son cambios que ya se venían apuntando pero que se han acelerado. Pero con esta situación trepidante que hemos vivido, ¿cómo ves el futuro de las ciudades y cómo crees que van a evolucionar? Nos lo pregunta Virginia de Student Housing Co-Living. Bueno, yo creo que estamos ante una grandísima oportunidad, ¿no?, de repensar las ciudades, y creo que hay mucha gente en ese punto, ¿no? Además, en nuestro caso concreto, en Madrid, ¿no?, que es la ciudad que personalmente más conozco y en la que vivo, Madrid va a enfrentar un desarrollo y un crecimiento exponencial, ¿no?, en los próximos 30 años. Y creo que eso nos va a brindar la oportunidad de repensar el urbanismo, ¿no?
y las necesidades de las ciudades, sobre todo en términos de movilidad. Creo que ya no tiene sentido, y creo que todos tenemos claro que ya no tiene sentido esas grandes ciudades no conectadas, ¿no? Con muy poca conexión en la trama urbana. Y creo que ahí en términos de movilidad posiblemente, y en términos de eficiencia y de gestión de los residuos, posiblemente veremos los mayores cambios en las ciudades del futuro. Y el gran reto está en qué hacer en los centros urbanos, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad para la rehabilitación, pero un poco en el sentido de la pregunta, pienso que esos dos puntos son muy importantes, ¿no? O sea, la movilidad y la gestión de los residuos y la sostenibilidad, sin ninguna duda, y la eficiencia de la construcción posiblemente será donde mayores cambios vamos a experimentar, ¿no? Posiblemente si nos volvemos a sentar dentro de 20 años, Gemma, pues estaremos estupefactas, ¿no? De los cambios, del gran cambio que habrá experimentado no solamente Madrid, ¿no? Pero bueno, otras ciudades en el mundo, pero concretamente en Madrid. Sí, yo creo que estamos ante una nueva revolución urbanística Totalmente. Sin lugar a dudas. Volviendo a este momento trepidante del que hablábamos, ¿no? Tania Lastra, de Vivienda Deprisa, nos comenta que inflación, inseguridad jurídica, consecuencias de la guerra, costes de la energía, vamos, no nos falta de nada. ¿Cuál dirías tú que es la mayor preocupación dentro de todas estas que sabemos que afectan en global, de cara al sector inmobiliario? Bueno, un poco volviendo a lo que decía anteriormente, ¿no? Yo creo que el inmobiliario, la inversión inmobiliaria, tradicionalmente ha sido bastante defensiva. Por lo tanto, en ese sentido, la inflación pues nos brinda una oportunidad. Creo que posiblemente el mayor riesgo es la volatilidad y la incertidumbre. Pero también es verdad que en ese contexto es cuando surgen mejores oportunidades, eso es cierto. En mi opinión, creo que posiblemente, pero es un poco bastante obvio, creo que la inflación y la futura revisión de los tipos de interés, ahí es posiblemente donde radique nuestro, no sé si es el mayor riesgo, pero sí un factor que puede cambiar la tendencia. De cara a financiación, sobre todo. De cara a financiación, sí. Mónica Hernández, de CP Promotora, nos pregunta, que es algo que también has apuntado antes, ¿no? La situación que tenemos de costes, etcétera, etcétera. Ella pregunta cómo la actual situación de continua subida de los costes de construcción, cómo prevés que se va a trasladar al precio final que asumirá el comprador, o si por el contrario crees que esta subida la va a asumir el promotor vía incrementos de precio de suelo. Y esto ya te completo yo la pregunta, ¿y cómo va a afectar a las decisiones tanto de los compradores como de los promotores? ¿Tiro para adelante? ¿Espero? Bueno, mira, yo creo que ya estamos en una situación en la que algunos promotores, por supuesto, no quiero generalizar en absoluto, pero sí hay algunos promotores que se plantean que es mejor no iniciar las obras. Y en este sentido, también me pregunto si ese incremento trasladado al precio, la demanda actual es capaz de asumirlo y está dispuesta a aceptarlo, ¿no? Por lo tanto, creo que ellos, y en general, ¿no? Hay mucha cautela en el sector, ¿no? El aumento de los costes creo que se ha venido amortiguando hasta ahora, o se ha intentado amortiguar, pero tengo mis dudas de si esta situación se puede alargar indefinidamente en el tiempo. Y bueno, pues en conversaciones más privadas con el mundo promotor, pues la realidad es que ya dicen que no, evidentemente, no se puede amortiguar indefinidamente. Creo que es imperioso, ¿no? el que esos costes pues que esa escalada, digamos, ¿no? de aumento de los costes se pare en algún momento o se ralentice en algún momento, ¿no? No me atrevería, sinceramente, no me siento autorizada para decir si se va a trasladar vía suelo o vía aumento de precios, pero lo que sí dejo encima de la mesa es
Hay promotores planteándose que es mejor esperar a la espera de una tesitura más conveniente para iniciar proyectos. Y luego, siendo realistas, venimos con una cola de demanda embalsada potente. Eso ha hecho que hayamos tenido récord, como hemos dicho, de transacciones y de concesión de hipotecas, pero la realidad es que vamos a ver de qué manera suben los sueldos, ¿no? Los sueldos no van a subir a unos ritmos vertiginosos, posiblemente, y eso marca también con qué fuerza es capaz la demanda de hacer esas compraventas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en una tesitura en la que va a haber gente que va a empezar a pensar que es mejor esperar. ¿Y crees que eso dará una oportunidad posiblemente a vivienda de segunda mano? Seguramente sí. Que tenga mayor demanda. Sinceramente, y creo que la obra nueva es la que más va a sufrir. La que más va a sufrir estos costes. Y luego, volviendo a la situación compleja actual, ¿no? ¿Tú tienes conocimiento a través de GESVAL si se está desarrollando algún tipo de proyecto inmobiliario en concreto, bien sea permanente o efímero, para el tema de los refugiados de guerra, para albergar la situación actual? Nos lo pregunta Natalia Gutiérrez de Carelles Inmobiliaria. La verdad es que no soy consciente de que exista un proyecto concreto para esta tesitura o para esta situación tan concreta. Sí sé de otros proyectos que no están enfocados a refugiados, pero sí a dar respuesta a un problema importante que existe en nuestro país y en muchos otros, pero en nuestro país concretamente, que es el sinhogarismo en España. Más de 33.000 personas en España duermen todos los días en la calle, lo cual es inasumible como sociedad. Y hay un proyecto que se llama Primero H, que es la primera SOCIMI con causa de impacto social, que nace con ese propósito, ¿no? con ese objetivo de crear vivienda para esa causa, ¿no? Yo estoy segura de que van a surgir muchos más proyectos en el sector inmobiliario con impacto social. Este es el primero, pero va a haber muchos más para dar respuesta a estas necesidades. En el caso concreto de la pregunta que nos trasladaban, pues yo sinceramente pienso que es una labor de las administraciones, de la administración pública, ¿no? Porque es una situación coyuntural. Esperemos que sea además coyuntural, ¿no? Pero la verdad es que no soy consciente de que exista un proyecto como tal, al menos desde el sector privado, que es el que más conozco, para dar respuesta a esta situación de emergencia, claramente. Y nos comentaba Natalia también, ¿cuál crees que es el mayor y el mejor valor intangible de GESVAL? Qué buena pregunta y qué difícil, además. Mira, yo creo nosotros hemos venido apostando mucho por la marca y por el servicio. Y posiblemente quiero pensar que ese es su mayor valor intangible. Hemos intentado tener cierta singularidad dentro de nuestro sector y, pues, lógicamente, dentro de nuestro rango, ¿no? Y donde nosotros nos movemos. Pero siempre hemos apostado por ser polivalentes, por innovar en el sentido de ir sumando verticales de negocio distintos, ir dando respuesta a las necesidades de los clientes para poder dar un asesoramiento, pues, más global, y posiblemente esa vocación de servicio y esa vocación de innovar, pues posiblemente ese sea uno de los grandes valores, ¿no? Intangibles de GESVAL. Quiero pensar que es así porque ese es el foco, ese es el objetivo, pero yo diría que posiblemente sea ese, ¿no? Y apostar mucho por la marca, ¿no? Y por sus valores, sobre todo, ¿no? Creo que es muy importante que las marcas estén respaldadas por valores, ¿no? Y nosotros hemos intentado que esos valores, pues, se proyectaran en la marca. Y continuando hablando de tu empresa, de GESVAL, yo te quería preguntar un poco cómo está cambiando el modelo de la consultoría. Estáis
muy activos, sacando nuevas líneas de negocio, que eso es abrir la perspectiva, montar nuevas verticales. ¿Cómo se materializa todo esto? ¿Cuáles son los motivos del cambio? ¿Y qué es cuál es este nuevo paradigma, ¿no?, que parece que hay en el sector de la consultoría? Bueno, yo creo que los consultores nos hemos ido especializando y sofisticando, ¿no?, con los años, con la perspectiva de los últimos 20 años. Creo que el enfoque tan transaccional, ¿no?, que tenía la consultoría pues hace 20 años o aún más, pues ha ido ampliándose, porque también los propios clientes se han ido sofisticando, ¿no?, y sus necesidades son cada vez más complejas. Por lo tanto, para poder seguir estando cerca de los clientes, pues también hemos tenido que elaborar propuestas un poco más sofisticadas. Y eso marca que vayamos abarcando más verticales de negocio, intentando que el cliente se sienta atendido y que se sienta ayudado realmente en sus necesidades, ¿no?, en todo el ciclo inmobiliario, ¿no? Te diría que esto más que una vocación es una necesidad, ¿no? Es una obligación casi, ¿no? Es una obligación estar ahí. Y así lo hemos entendido. Creo que no solamente GESVAL, sino todos los consultores, ¿no? Pero desde luego en nuestro caso esto sí que está en nuestro ADN, ¿no? El intentar dar respuesta a los clientes en una amplia gama de servicios. Y creo que está marcado por la propia evolución también del sector, ¿eh? Hablábamos antes de la sofisticación y la profesionalización, con un enfoque mucho más financiero. Bueno, al final tienes que seguir esa estela de los propios clientes, ¿no? Y quizá esa es la razón. Bueno, como dices, tienes que acompañar, ¿no?, lo que te va demandando el mercado. Javier Pérez, de Realty Plus, nos pregunta, que antes lo has avanzado tú también, ¿no?, cómo dentro del sector logístico ha surgido una tendencia que está teniendo mucha demanda, que es el mini almacenaje, autoalmacenaje, trasteros. ¿Qué opinión, tanto para el presente como para el futuro, crees que va a tener ese tipo de subsegmento, ¿no?, con la situación que estamos teniendo de los mini pisos, que cada vez tienen mayor demanda, porque estamos viendo que muchas de las operaciones de Build to Rent son con estas muy pequeñas viviendas? Cómo está evolucionando la población, temas que al final afectan a la vida de todos, ¿no?, como es la última milla, cómo toda esa ecuación confluye en el tema del almacenaje, de logística. Yo creo que la mayor revolución que estamos experimentando y que vamos a experimentar es justamente en el sector de la logística, ¿no? Porque ni vivimos ni compramos como antes. O sea, eso es una realidad, ¿no? Hay también una situación muy concreta. O sea, el e-commerce, por ejemplo, en España tiene una penetración muy inferior, como de casi 20 puntos inferior a otros países europeos, sobre todo si lo comparamos con Países Bajos, con Alemania y con Reino Unido. Por lo tanto, digamos que tenemos recorrido todavía, ¿no?, para aumentar la penetración del e-commerce en nuestro país. Eso tiene una clara, ¿no?, confluencia con la logística y, por supuesto, con la última milla, ¿no? Pero al mismo tiempo con la sostenibilidad también, ¿no? Cómo de sostenible es ese modelo y cómo de sostenible es comprar 3 veces por semana online, ¿no? Eso también vamos a ver cómo termina confluyendo. Y creo que este modelo, con los costes actuales, en mi opinión, no es tan sostenible en el tiempo, pero vamos a ver cómo evoluciona. En relación al almacenaje, a mí me llama mucho la atención esa tendencia, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? El auge del pequeño, de los trasteros, ¿no? Y es un producto inmobiliario que tiene mucho éxito. Y sinceramente, ya estamos viendo cómo esa tendencia de la salida de las ciudades a la periferia, ¿no?, que lo vimos muy acusado, sobre todo en 2021, finales de 2020,
bueno, estamos viendo que empieza a ralentizarse y empieza a volver, ¿no? A volver esa demanda al centro, ¿no? Y eso demanda, pues, eso supone viviendas más pequeñas. Creo que es una tendencia y es un producto inmobiliario muy interesante y sinceramente pienso que tiene bastante futuro y me parece muy bien traída esa pregunta porque posiblemente veremos que es algo que se queda, ¿no? Y que permanece en el tiempo como producto inmobiliario. Me parece que tiene como producto de bastante uso, ¿no? Con estos nuevos modelos de vida. Como producto de bastante y obligado uso. Viviana Otero, de Deloitte, te quería preguntar cómo ves tú como mujer y como referente en el sector inmobiliario que las mujeres quieran hacerse un hueco en este mundo que tradicionalmente, igual que se ha profesionalizado, se ha abierto, pero que era tradicionalmente menos femenino, por decirlo de alguna manera, y ejemplos que tengas de dificultades y al mismo tiempo de éxito que crees que puedas trasladar, ¿no? a estas nuevas generaciones. Bueno, yo la verdad es que la verdad te puedo decir antes de nada que yo no me siento muy referente, la verdad, de nada. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo, pero realmente es por el tiempo que llevo. Pero bueno, muchas gracias a Viviana por su comentario. La verdad es que es una evolución, yo creo que es una evolución muy natural. Es una evolución muy natural. También es verdad que el sector, y vuelvo a ello, ahora el sector es mucho más amplio, ¿no? No es solamente el sector de la promoción, ¿no? como teníamos hace años. O sea, el sector es muchísimo más amplio. Hemos visto como muchas mujeres están en situaciones o en puestos de dirección o de decisión y creo que eso es una tendencia absolutamente imparable y normal y natural. Yo durante muchos años he estado bastante sola en reuniones, bueno, es cierto, y lo comentaba el otro día, realmente no te das cuenta de que es así hasta que empieza a cambiar, ¿no? Y no te resulta extraño hasta que eso empieza a cambiar. Y a la gente más joven, a las mujeres más jóvenes, lo que les digo es que no se pongan frenos, ¿no? Que los canales, digamos, para llegar los ponen las organizaciones, deben ponerlos sus organizaciones. Todas las organizaciones están ávidas de que los equipos participen, que den ideas, que mejoren y que no dejen de hacerlo, ¿no? Y que siempre encuentren esos canales para poder mejorar en sus organizaciones y eso siempre llega, ¿no? Es una evolución que va a llegar y siempre llegarán de una manera natural por sus propios medios, ¿no? Yo creo que a día de hoy yo sinceramente no encuentro ningún ejemplo en el que decir que he tenido problemas porque no lo hay, la verdad, ¿no? Creo que estamos en un sector ya absolutamente pues normalizada, ¿no? La presencia de las mujeres, estar en puestos de decisión es absolutamente normal y creo que va a haber muchas más, ¿no? Porque es una evolución natural y porque están ahí, o sea, y estamos trabajando de una manera no mayoritaria, es verdad, pero sí muy importante en el sector. Sí, bueno, como dices, va evolucionando a la vez que evoluciona la propia sociedad. Sí, sí. Y ya para ir terminando y volviendo a aspectos más personales tuyos, ¿qué 3 libros crees que cualquier profesional inmobiliario no debería dejar de leer? Pues mira, yo no sé si esto es solo para sector inmobiliario, pero a mí hay 3 libros que me parecen muy importantes, que a mí me han gustado mucho y los he disfrutado mucho y no son inmobiliarios. Uno es de Phil Knight, es del creador de Nike, del fundador de Nike. Creo que se llama Nunca te pares, me parece. Y es un libro muy interesante, ¿no? Tiene un punto de management, pero de experiencia vital, ¿no? Me parece un libro muy ilustrativo, ¿no? Del mundo de los negocios y es muy interesante. Y luego hay 2 que a mí me encantaron y creo que para el mundo de la empresa son muy interesantes. Uno es El Príncipe, de Maquiavelo, y otro es El arte de la guerra, de Sun Tzu.
Creo que son muy útiles. Sí, dos para clásicos, moverse, ¿no? Para moverse. Básicos de escuela de negocios. Son básicos, pero no pierden interés. No. Pero no pierden interés. ¿Y 3 podcasts o creadores de contenido o programas de referencia que tú tengas y que suelas seguir y que recomiendas? Pues a mí hay 2 que me gustan mucho. Uno se llama Así empecé, que es la historia de emprendedores. Son historias de emprendedores de cómo comenzaron sus proyectos empresariales, sus negocios. Me parece muy interesante porque hablan de los éxitos, pero hablan muchas veces de todas las veces de los fracasos que han tenido, de cómo se han levantado ante esas situaciones. Y creo que son historias muy interesantes, ¿no? Y además hay grandes referentes, también hay del sector inmobiliario, no desvelo nada, pero hay alguno del sector inmobiliario también y creo que es muy interesante. Otro que me encanta, este es más generalista, este es de economía y se llama El gris importa. Y está protagonizado por Javier Díaz Jiménez, que es un profesor y creo que profesor de economía. Y es muy interesante, la verdad, porque ataca, digamos, temas de interés, es semanal, entonces siempre es muy de actualidad, ¿no? Y luego hay uno de management que también me parece interesante, que se llama, creo que se llama HBI o algo así, creo que es de Harvard, me parece, no estoy muy segura, pero bueno, es uno concreto de management, con historias también de emprendedores, bueno, no tanto de emprendedores, sino más de empresarios. Y es también muy interesante. Me gustan los de historias personales porque son cosas en primera persona, ¿no? Y esa, digamos que esa explicación en primera persona siempre aporta valor y lo hace más dinámico y más entretenido también. Y bueno, me divierten más. Perfecto. Y ya para cerrar, ¿a quién crees que debería pasar por este sofá inmobiliario? ¿A quién crees que no deberíamos de dejar de invitar? Pues mira, hay mucha gente que debería pasar por el sofá inmobiliario, pero en concreto hay una mujer que debe pasar por aquí, que es Concha Osácar. Concha Osácar sí es un referente absoluto para hombres y mujeres del sector inmobiliario. Para mí lo es. Siempre lo ha sido, y además es una persona de una calidad humana espectacular y creo que sí, creo que sería de mucho interés para toda la audiencia, ¿no? Para todos. Totalmente. Pues Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado y por sentarte en el sofá inmobiliario con nosotros. Pues muchísimas gracias por invitarme, sobre todo. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias, Sandra.